En el pueblo de Clayton, todos se burlaban de Jake Harper, un jinete marcado por una herida que lo dejó cojo y convertido en objeto de desprecio. Cuando los hermanos Maddox irrumpieron con violencia, golpearon al tendero y robaron caballos, nadie se atrevió a enfrentarlos por su crueldad. Pero fue justamente aquel hombre al que todos daban por acabado quien montó su caballo y se lanzó al desierto para perseguirlos. Y escuchen bien, porque el giro de esta historia fue tan sorprendente que la justicia terminó imponiéndose de la manera más inesperada. En el polvoriento poblado de Clayton, Arizona, todos conocían a Jake Harper. Su nombre había sido, años atrás, sinónimo de respeto. Fue el jinete más ágil de las ferias de rodeo y el tirador más certero en las competencias del condado. Cuando montaba, parecía fundirse con el caballo. Cuando disparaba, la bala parecía obedecerle. Pero la gloria terminó una mañana, en un accidente que nadie olvidó. Una caída brutal que le dejó la pierna derecha rígida, torciéndole para siempre el paso. Tenía apenas 38 años, pero en la mirada de sus vecinos era ya un hombre acabado. No veían al campeón de antes, sino al lisiado que caminaba arrastrando la bota sobre la tierra. Las conversaciones en los porches se callaban cuando pasaba, y después reanudaban con un murmullo lleno de lástima o de burla. Para muchos, Jake Harper se había convertido en un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida en esas tierras. En el salón, donde el polvo se mezclaba con el olor a whisky barato, su apodo corría de boca en boca. El cojo del rifle. Los más jóvenes, con el orgullo todavía intacto y la arrogancia de quien no ha probado la derrota, se reían al verlo entrar. Lo imitaban exagerando su cojera o lanzaban comentarios por lo bajo. Jake nunca contestaba. Se había acostumbrado a guardar silencio, a endurecer el rostro y tragarse el dolor. Pero cada palabra mordaz se le clavaba por dentro, como espinas que no cicatrizaban. La rutina del pueblo cambió una tarde abrasadora. El sol caía con tal fuerza que las calles parecían un río de fuego. Fue entonces cuando los hermanos Maddox, Tom, Cal y Joe, irrumpieron en Clayton. Nadie dudaba de su reputación. Hombres sin ley, acostumbrados a imponer miedo con un revólver en la mano, entraron a la tienda del señor Brown. Lo golpearon hasta dejarlo en el suelo, y sin pensarlo, se llevaron provisiones y 2 caballos de buena raza. El estruendo del asalto sacudió el pueblo. Las mujeres corrieron a encerrar a sus hijos. Los hombres se quedaron inmóviles, cada uno deseando que otro fuese el primero en reaccionar. Los Maddox desaparecieron en el horizonte dejando tras de sí polvo, dolor y silencio. Nadie se atrevió a seguirlos. Perseguirlos en el desierto era casi una sentencia de muerte. El calor partía la tierra. La sed podía matar antes que una bala, y los 3 bandidos sabían usar sus armas con frialdad. Las cortinas se cerraron. Las puertas se atrancaron. Todo el pueblo prefirió esconderse detrás de los muros y fingir que nada podía hacerse. Nadie quería arriesgarse. Nadie, excepto un hombre. Harper salió al porche de su casa. El chirrido de la madera bajo su bota resonó en la calle silenciosa. Su cojera era evidente, y cada paso parecía pesarle como si cargara con todos los juicios de los demás. Pero en su rostro había algo distinto, la calma de quien ya no tiene nada que perder. Se detuvo, miró hacia el horizonte ardiente, y luego hacia la silla de su caballo. Con movimientos firmes, aunque dolorosos, ensilló al animal. Ajustó la correa con la concentración de un soldado que prepara su última batalla. Tomó su rifle, ese mismo al que muchos llamaban inútil, en manos de un cojo, y lo sostuvo con la naturalidad de quien nunca olvidó lo que era ser el mejor. Algunos ojos lo espiaban desde las ventanas entreabiertas. Un murmullo recorrió la calle vacía. «Va a salir tras ellos». Más de uno negó con la cabeza, convencido de que Harper estaba firmando su propia sentencia. Pero antes de que nadie pudiera detenerlo, Jake montó en silencio. La sombra de su figura, recortada contra el sol, se convirtió en la única chispa de coraje en medio del miedo colectivo. El caballo arrancó al galope, levantando polvo en la calle principal.
La multitud que lo observaba desde la oscuridad de sus casas apenas pudo contener un suspiro. Para muchos, era seguro que no volvería, que ese viaje sería su adiós. Y, sin embargo, mientras desaparecía hacia la línea ardiente del horizonte, Jake Harper ya estaba trazando un destino distinto. Uno donde un hombre que todos despreciaban se convertiría en la única esperanza de Clayton. Al caer el sol, Jake Harper ya se había internado en el desierto. La llanura parecía interminable, teñida de tonos rojos y dorados, que pronto se desvanecían en la oscuridad. El aire seco le quemaba la garganta, y cada respiro era como tragar ceniza ardiente. El calor, acumulado durante el día, seguía subiendo del suelo y se colaba en los pulmones como fuego invisible. El caballo avanzaba con paso firme, pero cada movimiento repercutía en la pierna lastimada de Jake. El dolor se expandía en oleadas, recordándole a cada instante que no era el hombre de antes. Aún así, se aferraba a la silla, los ojos fijos en las huellas frescas que dejaban los hermanos Maddox sobre la arena. No podía detenerse, no todavía. Las dudas lo acosaban como un enjambre invisible. Sabía que tenía pocas posibilidades. Los Maddox no conocían la piedad. En los caminos se contaban historias de cómo reían después de cada crimen, como si la crueldad fuera un juego. Pero dentro del pecho de Jake latía una certeza que pesaba más que el miedo. No podía permitir que su pueblo viviera bajo el yugo del terror. No importaba lo que pensaran de él. No importaba si lo llamaban cojo del rifle. Su deber era seguir. Cuando el sol finalmente se desplomó detrás del horizonte, la oscuridad lo envolvió todo. Jake desmontó, encendió un pequeño fuego con ramas secas y se dejó caer junto al resplandor tenue. Su pierna palpitaba como una herida abierta, con manos endurecidas por los años. Arrancó un trozo de tela de su camisa y lo ató alrededor de la rodilla para contener la inflamación. La improvisada venda no curaba, pero le daba un respiro. Mientras el viento nocturno soplaba entre las dunas, recordó las palabras de su padre. Un hombre puede perderlo todo, salvo la voluntad de no retroceder. Esa enseñanza volvía ahora como un eco lejano, sosteniéndolo en medio del silencio. Jake sintió humedad en los ojos. No eran lágrimas de dolor físico, sino de algo más profundo. La conciencia de lo lejos que había quedado la vida que alguna vez soñó. Una vida de familia, de paz, que se desvaneció con aquel accidente y con la burla constante de quienes lo redujeron a un fantasma de lo que fue. El pueblo lo despreciaba, pero aún así él luchaba por ellos. Esa paradoja lo mantenía en pie, y mientras alimentaba las brasas de la fogata, no sabía que en los ranchos cercanos ya corría su nombre como un susurro. Campesinos que habían oído la noticia se reunían en corrales y cocinas a murmurar. Harper sigue tras ellos. Lleva 2 días y no se detiene. Y así, la figura del hombre cojo, solitario contra el desierto y 3 forajidos, empezaba a transformarse en algo más que un rumor. En un símbolo de resistencia que se extendía de boca en boca, como un viento que nadie podía detener. Al tercer día de la persecución, Jake Harper alcanzó finalmente a los hermanos Maddox en el cauce seco de un río olvidado. El sol caía a plomo, y el aire, caliente y polvoriento, parecía un muro invisible contra el que se estrellaba cada respiración. Los forajidos, confiados, habían bajado la guardia. Estaban seguros de haber dejado atrás a cualquier perseguidor, pero no sabían que, detrás de ellos, avanzaba un hombre que llevaba 72 horas sin rendirse, durmiendo apenas minutos, alimentándose solo de polvo y voluntad. El sonido de cascos quebrando la tierra los alertó. Cuando giraron, no pudieron evitar reír. Frente a ellos, sobre un caballo cansado, apareció Jake, con la silueta marcada por el sol y la cojera evidente en cada movimiento. ¡Miren eso!, gritó Cal Maddox, apuntando su arma con una sonrisa burlona. El cojo vino a despedirse de la vida. Las carcajadas de los 3 resonaron en el desierto vacío, mezclándose con el eco del viento. Estaban seguros de su victoria, convencidos de que aquel hombre no representaba ninguna amenaza. Pero Jake no respondió. Se mantuvo erguido, respirando despacio,
con la calma de quien ya ha cruzado el límite del dolor. Levantó su viejo rifle, ese al que muchos consideraban un pedazo de hierro inútil en manos de un lisiado. Sus dedos no temblaban. Sus ojos, fijos en el objetivo, ardían con una determinación inquebrantable. El primer disparo cortó el aire y alcanzó el hombro de Joe Maddox, haciéndolo caer de rodillas. El segundo impacto arrancó de las manos de Tom la pistola que apenas comenzaba a levantar. En cuestión de segundos, las risas se convirtieron en un silencio espeso. En los ojos de los Maddox apareció algo que nunca habían sentido frente a una presa. Miedo. Un miedo real, frío, que los obligó a retroceder un paso, como si por primera vez comprendieran que no estaban frente a un hombre derrotado, sino frente a alguien dispuesto a arriesgarlo todo. Semanas después, cuando las noticias de aquel enfrentamiento llegaron de regreso al pueblo, los habitantes de Clayton quedaron atónitos. El hombre al que llamaban inútil había hecho lo que ninguno de ellos se atrevió a intentar. Se plantó frente a la muerte y no titubeó. Jake Harper no tenía la apariencia de un héroe. No vestía como tal, ni se presentaba como uno. Pero en aquel cauce seco, bajo un sol implacable, demostró que la verdadera fuerza no siempre se encuentra en los cuerpos intactos, sino en la voluntad que se niega a quebrarse. Cuando Jake Harper regresó a Clayton, el polvo del camino se arremolinaba tras él, y los tres hermanos Maddox cabalgaban a la fuerza, con las manos atadas y la mirada derrotada. El sonido de los cascos sobre la tierra no era el de una simple llegada, era el retumbar de una victoria inesperada. El pueblo entero se estremeció, aunque al principio nadie se atrevió a salir. Las calles estaban vacías, como si el calor del desierto hubiese ahuyentado la vida. Las ventanas permanecían cerradas, y tras las cortinas algunos ojos observaban incrédulos la escena. Era posible que aquel hombre al que todos consideraban acabado, aquel al que se acostumbraron a ridiculizar, hubiera hecho lo que ninguno se atrevió. Los pasos del caballo de Jake resonaban con solemnidad. Cada trote parecía marcar un antes y un después. Y poco a poco, las puertas comenzaron a abrirse. Primero fueron los niños, los mismos que meses atrás imitaban su cojera entre risas. Ahora lo miraban sin una palabra, con la boca entreabierta y el asombro pintado en los ojos. Para ellos, Jake ya no era el hombre que caminaba torcido. Era alguien que regresaba de un viaje del que nadie más habría vuelto. Detrás salieron las madres con sus hijos, luego los hombres del pueblo, y al final hasta los ancianos se acercaron con paso lento, como si temieran romper un sueño frágil. Nadie hablaba en voz alta. Reinaba un silencio reverente, roto apenas por el viento que levantaba polvo alrededor de los caballos. El primero en dar un paso hacia adelante fue el sheriff Stevens. Era un hombre duro, de pocas palabras, acostumbrado a mantener el orden en una tierra donde la ley siempre parecía más débil que la violencia. Miró a Jake con atención, como si quisiera convencerse de que aquello era real, y luego apoyó una mano firme sobre su hombro. «Jake», dijo con voz grave y clara, audible para todos, «salvaste este pueblo. Estamos en deuda contigo, más de lo que jamás podremos pagar». Ese gesto rompió el silencio. La multitud, que hasta entonces contenía la respiración, estalló en murmullos que pronto se transformaron en voces de aprobación. Un murmullo creciente que se expandía como una ola. «Harper, lo logró». Y por primera vez en largos años, el nombre de Jake no fue acompañado de burla ni de lástima, sino de respeto. Jake no respondió con un gran gesto. No levantó los brazos, ni buscó la ovación. Apenas inclinó la cabeza en un saludo sobrio, dejando que su mirada recorriera a la gente. Por dentro sentía un calor distinto, un alivio profundo. No era orgullo de haberles probado algo. Era algo más íntimo, más silencioso. La certeza de haberse redimido ante sí mismo. El eco de su padre resonaba dentro de él. Un hombre nunca se mide por la caída, sino por lo que hace después de levantarse. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Clayton durmió tranquilo. Las calles que hasta entonces habían guardado temor descansaron en calma. Nadie volvió a llamarlo el cojo del rifle. En cambio, comenzaron a hablar de él como de un hombre que se había levantado contra la adversidad
y había enfrentado solo a 3 forajidos sin vacilar. Los días siguientes, su historia se extendió más allá del pueblo. En los ranchos vecinos se contaba que Harper no había dormido más de 1 hora por noche en 3 días, que había seguido el rastro de los Maddox en medio de tormentas de arena, que había regresado con ellos atados, sin jactarse de nada. Cada vez que la historia pasaba de boca en boca, crecía, y con ella la admiración. Con el tiempo Jake se convirtió en un símbolo vivo, no el de un hombre perfecto ni invencible, sino el de alguien que, a pesar de sus cicatrices, había demostrado que la verdadera fuerza no reside en el cuerpo, sino en la voluntad de no rendirse. La burla se transformó en respeto y el desprecio en inspiración, y su nombre quedó grabado en la memoria del pueblo, no como el del hombre que cayó de un caballo y quedó marcado para siempre, sino como el que se levantó del polvo y fue más lejos de lo que nadie creyó posible. La historia de Jake Harper siguió viva mucho después de que se apagaran las brasas de su fogata en el desierto. Siguió viva más allá del eco de aquellos disparos en el cauce seco del río, y, mientras en Clayton las generaciones cambiaban, su recuerdo permanecía, transmitido como una lección silenciosa, que incluso los despreciados pueden convertirse en leyenda